En Barranquilla, donde el calor del Caribe se mezclaba con el fervor de las fiestas locales, vivía una mujer llamada Adriana. De apariencia serena y palabras siempre amables, era conocida por su bondad. Adriana, aún joven, llevaba el peso de una historia marcada por sacrificios silenciosos y un amor que parecía no corresponderle. Casada desde hacía 10 años con Santiago, conocía más sobre la soledad de lo que quería admitir. Santiago era un hombre de muchas cualidades y defectos. Su presencia era intensa y su risa, contagiosa, pero sus compromisos profesionales y su ambición desmedida lo alejaban del hogar que compartía con Adriana. Él siempre justificaba sus ausencias y las largas horas de trabajo diciendo que buscaba un futuro mejor. Sin embargo, esas mismas ausencias se convertían en heridas en el alma de Adriana, quien, aunque comprendía la dedicación de Santiago, se sentía cada vez más sola. Ella deseaba construir un hogar basado en la presencia, en los momentos compartidos y en la complicidad, no solo en el éxito material que Santiago tanto anhelaba. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana de su habitación, Adriana se permitió reflexionar sobre el amor. Se preguntaba si realmente era necesario seguir adelante con una relación que le causaba más dolor que felicidad. En medio de pensamientos contradictorios, el teléfono sonó, trayendo una sorpresa que afectaría aún más su ya frágil paz. Al otro lado de la línea, una voz femenina y desconocida se presentó como Isabel, una mujer de tono dulce, pero con un matiz que hizo que el corazón de Adriana se estremeciera. Isabel informó que conocía a Santiago, pero no solo como amiga o colega de trabajo. Mencionó momentos compartidos, viajes que él supuestamente hacía por trabajo, pero que en realidad eran para encuentros clandestinos con ella. Al principio, Adriana se negó a creer en las palabras que escuchaba. Se sintió aplastada ante la posibilidad de una traición, su mundo desmoronándose en un torbellino de emociones. Sin embargo, Isabel continuó, revelando detalles específicos que solo alguien cercano a Santiago podría conocer. Con cada revelación, Adriana perdía un poco más de la esperanza que un día tuvo en su matrimonio. Después de colgar el teléfono, quedó paralizada, perdida en una mezcla de rabia, tristeza y humillación. La imagen de Santiago como el hombre dedicado y trabajador se desmoronaba, y en su lugar, aparecía la figura de alguien que jugaba con su amor y su confianza. En un instante de desesperación, Adriana sintió el impulso de salir de casa, abandonar todo, olvidar Barranquilla y todo el dolor que ahora representaba ese lugar. Sin embargo, la rabia se transformó en una fuerza silenciosa. Decidió no confrontar a Santiago de inmediato, sino reunir pruebas, entender hasta dónde llegaban las mentiras y, principalmente, reconstruirse a sí misma en medio de la tormenta. Sintiendo traición, pero determinada, Adriana sabía que este sería solo el comienzo de un largo y doloroso viaje de autodescubrimiento, y que, para renacer, tendría que enfrentarse a las verdades más oscuras que el destino le había preparado. Adriana decidió enfrentar la situación con una calma calculada. Sabía que su vida estaba al borde de un abismo, pero también entendía que ceder a la desesperación no le devolvería su paz. Durante las semanas siguientes, comenzó a observar a Santiago con una atención que él, en su distracción, nunca notó. Cada tarde, Adriana repasaba los detalles que Isabel le había contado, buscando indicios en las conversaciones, en los gestos y en las pequeñas ausencias que parecían confirmar la traición. Una noche, Santiago llegó más tarde de lo habitual, con una sonrisa de disculpa y una excusa sobre una reunión que se había alargado. Adriana, conteniendo su ira, le ofreció una cena que había preparado, fingiendo una normalidad que le desgarraba por dentro. Mientras lo observaba, un pensamiento comenzó a germinar en su mente, hasta donde había sido ella culpable de haberse conformado con un amor tan superficial. Adriana se sentía atrapada en una red de mentiras y manipulaciones, pero esa misma prisión la empujaba a cuestionarse quién era realmente, qué buscaba y qué la había llevado a aceptar una relación tan distante. Recordó sus sueños de juventud, sus anhelos de amor genuino, aquellos que había enterrado al comprometerse con Santiago. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero en lugar de permitir que cayeran, las contenía con una fuerza nacida del dolor y la decepción. Determinada a descubrir la verdad por sí misma, Adriana comenzó a buscar pruebas. Revisó el celular de Santiago mientras él dormía, encontró mensajes, fotos y una red de mentiras que la dejaban sin aliento. Isabel no era solo un amante ocasional, era una presencia constante en la vida de Santiago, alguien a quien él le prometía cosas que jamás había cumplido con Adriana. Una madrugada, Adriana decidió enfrentar a Santiago. Lo despertó con firmeza, y con una voz que apenas pudo reconocer como suya, le exigió que le contara la verdad. Santiago, al principio confundido y luego atrapado en su propia telaraña de mentiras, intentó minimizar los hechos, acusándola de exagerar, de ser demasiado sensible. Pero Adriana,
llena de una fuerza que ni ella sabía que tenía, no cedió. Con cada excusa que Santiago ofrecía, ella respondía con una prueba, una palabra, una imagen, hasta que él no tuvo más remedio que admitir lo que había estado ocultando. ¿Qué quieres que te diga, Adriana? Sabes que te quiero, pero Isabel es algo diferente, murmuró, sin siquiera entender la profundidad de su traición. Las palabras resonaron en el corazón de Adriana, quebrándolo en mil pedazos. Ella había soportado ausencias, mentiras y frialdad, todo en nombre de un amor que ahora se mostraba vacío y carente de sentido. Sin embargo, esa noche, en medio de la tristeza, algo nuevo emergió en Adriana. Un deseo profundo de liberarse, de abandonar el papel de esposa fiel y resignada que había jugado por tanto tiempo. Decidió que su vida ya no estaría atada a las promesas rotas de un hombre que no valoraba su amor ni su entrega. Sin pronunciar una palabra más, se retiró al cuarto de invitados, cerrando la puerta y dejando atrás, al menos por esa noche, el peso de la traición. A solas, abrazó su dolor, permitiéndose llorar como nunca antes, pero en esas lágrimas también encontró la semilla de una nueva vida. Sabía que sería un proceso largo y duro, que enfrentarse a la realidad de un matrimonio roto no era sencillo, pero ahora tenía algo que la impulsaba, el deseo de reconstruirse, de buscar una paz que no dependiera de nadie más. En silencio, Adriana comenzó a planear su próximo paso, una vida donde su propia felicidad sería la prioridad, sin las sombras de la traición de Santiago. Al día siguiente, Adriana se despertó con una extraña sensación de calma en el pecho, como si en medio de la noche una parte de ella hubiera encontrado la paz dentro del caos. Permaneció en la cama durante varios minutos, observando cómo la luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando suavemente el cuarto. Desde la calle llegaba el eco de la ciudad despertando, el ritmo vibrante de Barranquilla con sus ruidos, sus voces, los gritos de los vendedores y el murmullo constante de la vida cotidiana. Sabía que Santiago seguía en casa, probablemente en la sala, reflexionando sobre lo que había sucedido la noche anterior. La noche en que él, con su indiferencia y sus palabras vacías, había destrozado el vínculo frágil que aún los mantenía unidos. Adriana sintió como el dolor amenazaba con envolverla nuevamente, pero, respirando profundo, se aferró a esa extraña calma que había encontrado al despertar. Sabía que era una señal de que algo en ella estaba cambiando. Finalmente se levantó, se vistió con una firmeza renovada y caminó hacia la cocina. Santiago estaba allí, sentado en la mesa, con una mirada que intentaba ser arrepentida, pero que a Adriana le pareció vacía, calculada. A su lado estaba una taza de café casi intacta y las señales de una noche en vela. Intentó sonreír al verla, pero Adriana no pudo evitar notar cómo incluso ese gesto le parecía falso, un intento desesperado de recuperar su control sobre ella. Por primera vez, Adriana no sintió que el peso de sus palabras o su expresión la afectara, estaba decidida a mantener su propio equilibrio, a escuchar su propia voz, esa que le decía que merecía algo más que promesas vacías y la inseguridad constante de estar con alguien que jugaba con sus emociones. Adriana, por favor, siéntate. Hablemos, dijo él, intentando suavizar el tono, como si las palabras pudieran deshacer el daño que él mismo había causado. Adriana lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Se sentó frente a él, pero no porque quisiera entenderlo, sino porque necesitaba decir lo que sentía sin miedo, sin detenerse por las posibles reacciones de él. Tomó un sorbo de café, dándose un momento para organizar sus pensamientos. Santiago, he estado pensando mucho en lo que sucedió anoche, y creo que por primera vez he visto todo con claridad, dijo ella, con voz firme, mientras sus ojos encontraban los de él. No me refiero solo a lo que hiciste, sino a todo lo que esto significa para mí, para lo que realmente quiero de la vida. Él abrió la boca para responder, pero Adriana levantó una mano, deteniéndolo. Por favor, escúchame. Durante demasiado tiempo, he permitido que las excusas y los, tal vez, definieran nuestra relación. He pasado noches esperando, imaginando que todo mejoraría, que volveríamos a ser lo que éramos. Pero la verdad, Santiago, es que eso solo ha existido en mi mente. He idealizado algo que tú nunca has sentido de la misma manera. Santiago parecía incómodo, como si las palabras de Adriana le pesaran más de lo que había anticipado. Intentó interrumpirla nuevamente, pero ella continuó, sin darle oportunidad. Sé que cometiste un error, que quizás te arrepientas, continuó Adriana, pero ya no se trata de ti, ni de lo que digas para intentar arreglar esto. Se trata de mí, de cómo me he perdido tratando de que funcione algo que desde hace mucho tiempo solo estaba en mi mente. Se trata de recuperar mi dignidad, mi valor propio. Santiago se removió en su silla, sin saber qué decir. Por primera vez, las palabras de Adriana parecían romper la coraza de su ego, haciéndolo confrontar sus propias acciones.
Pero en lugar de disculparse sinceramente, hizo lo que siempre había hecho, intentó darle la vuelta, justificarse. Adriana, sabes que mi trabajo es estresante, que muchas veces estoy bajo presión. No fue mi intención herirte, simplemente, me dejé llevar por el momento. Tú sabes cómo soy. No, Santiago, no vuelvas a decir eso, interrumpió ella, con una firmeza que él no había visto antes. Ya no se trata de cómo eres tú o de tus excusas. Yo también trabajo, también tengo responsabilidades, también paso por dificultades. La diferencia es que yo nunca he usado eso como excusa para mentirte, para jugar con tus sentimientos. No puedes seguir ocultándote tras tus problemas para justificar el daño que has hecho. Él intentó responder, pero Adriana continuó, sin permitirle más evasivas. Esto no es algo que pueda arreglarse con palabras. He llegado a un punto donde tengo que elegir entre seguir engañándome a mí misma o enfrentar la realidad. He dado tanto, Santiago, y siento que a cambio solo he recibido dudas y mentiras. Y eso no es justo. Santiago, por primera vez, parecía quedarse sin argumentos. Los minutos pasaron en silencio, mientras él miraba a Adriana, incapaz de ofrecer algo más que las mismas palabras vacías. Adriana lo observó con tristeza, dándose cuenta de que aquel hombre al que alguna vez amó con toda su alma ahora era un reflejo distante, una sombra de lo que había creído ver en él. Se levantó lentamente, sintiendo como el peso de la decisión se aligeraba. Voy a tomar un tiempo para mí, dijo finalmente, con una serenidad que sorprendió a ambos. Necesito saber quién soy sin esta relación que me ha consumido tanto. Quizás, algún día, podamos hablar sin resentimientos. Pero por ahora, Santiago, necesito alejarme de todo esto. Santiago intentó detenerla, pero Adriana no lo permitió. Se dio la vuelta y salió de la cocina, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que el camino sería difícil, que las noches solitarias y los recuerdos intentarían hacerla dudar, pero también sabía que esta era la primera vez en mucho tiempo que estaba tomando una decisión por ella, sin pensar en cómo afectaría a Santiago, sin dejar que él dictara su felicidad. Al cerrar la puerta de su casa, Adriana sintió como la ciudad le daba la bienvenida. Barranquilla, con su caos y su vitalidad, parecía decirle que siempre habría algo más allá del dolor. Adriana se sentó junto al mar, dejando que la brisa cálida de Barranquilla acariciara su rostro mientras el sol se escondía lentamente en el horizonte. Todo lo que había pasado parecía un mal sueño, uno del que, poco a poco, estaba despertando. Recordó las palabras de su madre cuando le dijo que, a veces, es necesario llegar al fondo para tener el impulso de levantarse de nuevo. Y eso fue lo que ella hizo. Con el apoyo de sus amigos y su familia, comenzó a enfocarse en sus propios sueños y metas. Se inscribió en un curso de cocina, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por complacer a los demás. Ahora, se encontraba creando un pequeño emprendimiento de catering que poco a poco iba tomando forma. Su sonrisa era otra, más auténtica, sin la presión de intentar ser alguien que no era para satisfacer a nadie más. Una tarde, mientras caminaba por el malecón, se encontró con Santiago, su mejor amigo de la universidad, quien había estado fuera de la ciudad por varios años. Tras unas cuantas charlas y cafés, Adriana se dio cuenta de que aún existía alguien que valoraba y amaba a la persona en la que se estaba convirtiendo. Santiago no solo la apoyó en su negocio, sino que, con el tiempo, le mostró un amor sincero y desinteresado, algo que pensaba que nunca encontraría. Los meses pasaron, y Adriana miraba atrás agradecida de haber tomado la decisión de alejarse de todo lo que le hacía daño. Comprendió que su felicidad dependía solo de ella misma, de sus propias elecciones y del amor que se tenía. En cada paso que daba hacia su propia paz, encontraba una nueva fuerza y un nuevo propósito. La mujer que antes temía el rechazo y buscaba la aprobación de otros ahora era un símbolo de fortaleza y resiliencia. Adriana era libre, y con cada proyecto, cada risa compartida con Santiago y cada atardecer en Barranquilla, reafirmaba que su vida estaba apenas comenzando. Porque al final, no se trataba de encontrar el amor en otros, sino de encontrarse a sí misma y abrazar cada faceta de su ser. Y allí, en su ciudad, rodeada de sus raíces y de su verdadera esencia, Adriana encontró la paz que tanto había buscado. Si te gustó esta historia y te sientes inspirado por estas transformaciones de vida, asegúrate de seguir nuestros videos. Tenemos muchas otras historias apasionantes y llenas de superación que demuestran que, incluso en los momentos más desafiantes, siempre hay un camino hacia la felicidad. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna novedad y comparte este viaje con tus amigos. Nos vemos en los próximos videos.